Entonces, quiero contarles que, empiezo diciéndoles cuál es el título del mensaje hoy. Es sanidad relacional, el tema es sanidad relacional y las mujeres ya no lloran. ¿Cuántos creen que las mujeres ya no lloran? Antes decían que los hombres no lloran, ¿cierto? Y ahora dicen también que las mujeres ya no lloran. Bueno, entonces les cuento que, yo no leo casi de farándula, pero les voy a contar algo al respecto y les voy a decir por qué. En días pasados leí lo siguiente, mira lo que leí. Mientras Shakira continúa imparable en su gira Las mujeres ya no lloran, su expareja Gerard Piqué ha hecho una reveladora confesión sobre su relación con Clara Chía, asegurando que su vida ha mejorado a partir de que iniciaron su noviazgo, desde el aspecto económico hasta la vida íntima. La expareja de Shakira dijo a los medios en una entrevista que es muy activo, 30 diría, 1 al día, y si no compensamos, 1 al día y si no compensamos con algo más, en algún momento tiene que salir esa matemática, dijo Gerard Piqué. Y al respecto de la noticia, alguien hace el siguiente comentario, dice, que me cuenten una de Pinocho, por favor. Lo único reprochable en la vida de Shakira es haberse fijado en semejante tipo. Dime lo que presumes y te diré de qué careces. Qué poco caballero, ni él se lo cree. Fueron solo algunos de los comentarios derivados de la polémica declaración. ¿Quién haría el comentario? ¿Un hombre o una mujer? Bueno, cuando leía esto yo pensaba al respecto que tantas mujeres desean ser tan afortunadas como Shakira. Desde las niñas, las jovencitas y las mujeres casadas también, y de tener la vida que sueñan y al hombre que quisieran a sus pies, ¿no? Con el movimiento de cadera de Shakira, yo creo que muchas mujeres dirán, no, ahí tendría cualquier hombre a mis pies. Y pensaba yo que Shakira tiene belleza, fama, talento y dinero, pero pensaba que con todo eso ella sufre en lo relacional. ¿Sí? Ella sufre en su área relacional. Y en esos días que leí el titular de la entrevista, Gerard Piqué estaba compartiendo aquí sobre las maldiciones generacionales, y pensé que cuando hablé acerca de maldiciones generacionales, hablé que hay maldiciones autoimpuestas, es decir, que uno con sus palabras se impone, se trae sobre sí maldiciones. Entonces, pensé que ella se había autoimpuesto esa maldición porque, yo soy más o menos contemporáneo y entonces desde muchacho he escuchado las noticias de Shakira, ¿no? Ella hace una declaración terrible cuando era muy joven y una parte de una de sus primeras canciones dice lo siguiente: este amor no me permite estar en pie. En estos días le hicieron una entrevista a Osvaldo Ríos y decía que esa se la había dedicado Shakira a él. Y dice, este amor no me permite estar en pie porque ya hasta me ha quebrado los talones. Aunque me levante, volveré a caer. Si te acercas, nada es útil para esta inútil, bruta, ciega, sordomuda, torpe, trasta y testaruda. Es todo lo que he sido. ¿Sí recuerdan la letra? Y dice, por ti me he convertido. Que ojalá Shakira pueda decir, me he convertido, pero a Cristo. Amén. Conocer al Señor. En otra de sus canciones dice Shakira, creo que es del mismo álbum, dice, pobre de Dios que no sale en revistas, que no es modelo ni artista o de familia real, dice una de sus letras. Entonces, pensando en esto, traigo un tema, digamos, muy conocido para comenzar con este tema del área relacional, ¿sí? Que una persona puede ser muy exitosa en diferentes áreas de la vida y hasta tener belleza, fama, riqueza, pero esa área puede no tener la salud, la sanidad, y por eso toda persona que llega al Señor necesitamos, cuando llegamos a Cristo, recibir sanidad en el área relacional. Entonces, las mujeres ya no lloran, no es verdad. Los hombres no lloran, tampoco es verdad. Sí, todos, hombres y mujeres, lloramos ante fracasos en lo relacional porque es un área fundamental para nuestra salud y para nuestra felicidad. Entonces no es verdad, es más una frase de
demuestro que yo no sufro, que no estoy sufriendo, pero en el fondo, claro que sí, se sufre, ¿sí? Y esto no lo puede reemplazar la fama o el dinero o negarlo, no es la solución tampoco negarlo. Cuando tal vez nos dijeron desde pequeños los hombres no lloran y entonces resulta que muchos hombres se reprimen y no lloran, y esa es una de las razones también, ¿sabía usted?, por la que los hombres son los que más sufren problemas de suicidio, problemas de violencia, de accidentes, problemas de drogas. Las estadísticas es abrumador digamos, la diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres más sufren todo esto. ¿Y por qué? Las mujeres, ellas emocionalmente son más activas y hablan y comparten y drenan a veces el dolor, pero los hombres se encierran ahí con el dolor. Pero eso no significa que no haya dolor. Tal vez se está negando el dolor, pero está ahí, y el problema es como la olla a presión, que en un momento, si no sale esa presión, se va a explotar, ¿sí? Entonces, la sanidad en lo relacional es muy importante. Y los hombres sí lloramos. Aquí hay libertad para que uno pueda llorar y pueda ser sanado en la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y las mujeres también. Esto del área relacional, lo tremendo es que lo peor es que sucede con las personas más cercanas, ¿sí? Es decir, problemas con el padre, con el esposo, con la esposa, con los hermanos y también con otras personas en el trabajo o el vecindario. Es tanto que más de la mitad de la lista de pecados, de los pecados que nombra la lista de Gálatas, son pecados en esta área relacional. ¿Se recuerda ya en Gálatas capítulo 5, donde habla acerca de la lista de las obras de la naturaleza pecaminosa? Y más de la mitad de la lista son pecados que tienen que ver con lo relacional. Mira, Gálatas 5:19, yo puse solo las partes de que tiene que ver con esto. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. Entonces, suprimí los otros pecados y dejé solo estos que tienen que ver con la parte relacional. Son la mayoría. Y a veces la gente piensa que no, los pecados escandalosos o los pecados terribles, mortales son matar, asesinar, bueno, algunos dirán los pecados sexuales también son terribles, pero mira, aquí están estos pecados que pareciera que no son tan tremendos, pero aquí están, ¿sí? Hostilidad, cuando uno es hostil, ya vamos a ver por qué uno puede ser una persona hostil. Peleas, celos. Los celos no se dan solo entre pareja, se dan también en el trabajo, con compañeros de trabajo, con personas que van teniendo éxito, y entonces empiezan los celos. Arrebatos de furia, falta del autocontrol, con la ira, ambición egoísta. El egoísmo es aquí un alimento, es combustible para la discordia. Egoístas, discordias, divisiones, envidias, ¿sí? Y también dice en Proverbios capítulo 16, el versículo 27, los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. Cuando nosotros somos problemáticos, ¿somos qué? Sinvergüenzas. Cuando yo he sido problemático, he sido sinvergüenza. Yo creo que todos en algún momento caemos en eso. Y dice la palabra: los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. Las palabras, los chismes, las quejas, la murmuración, la calumnia o ese tipo de cizaña, esas palabras traen división, son fuego destructor, ¿sí? Y nosotros deberíamos hacer un compromiso de no hablar cosas que hagan daño, ¿sí? Y uno
de pronto se va a dar cuenta que va a hablar y ya no tiene de qué hablar. Porque uno tal vez estaba acostumbrado a hablar mal de otros, a criticar a otros, a decir fulano esto, aquello, lo otro, ¿sí? El versículo 28 dice que el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Una persona alborotadora es una persona que está generando mal ambiente, de alguna manera, ¿sí? De alguna manera, con sus gestos, con sus palabras, está generando mal ambiente. Y se genera mal ambiente en el hogar, en la familia, en la relación de pareja, ¿sí? En la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, en algún club, en algún lugar, grupo donde uno pertenece, ¿sí? Y entonces quiero hablarles un poco acerca de las causas de las malas relaciones. Estas causas pueden ser emocionales, psicológicas o espirituales. Las dividí en esas tres áreas. Son emocionales, son psicológicas o espirituales. De ahí tiene la raíz. Ahí hunde las raíces para uno ser una persona problemática, para uno ser una persona peleona, rencillosa. Ahí hunde las raíces. Y las causas emocionales son inseguridad y baja autoestima. ¿Sí? Cuando uno por alguna razón no ha sanado, por eso es que en este proceso de sanidad también ya hablamos acerca de la sanidad emocional, porque muchos de los problemas que tenemos tienen sus raíces allá en un problema emocional. El alcoholismo está allá en una problemática también emocional, las adicciones, a veces la adicción a la comida. Entonces, quien no se siente valioso puede interpretar mal las interacciones de los demás reaccionando a la defensiva. Entonces, claro, cuando uno no se siente valioso, cuando uno tiene una baja autoestima y uno es peleón, ¿qué pasa? Pues uno está interpretando lo de los demás como que está hablando de mí, me quiere hacer daño, es que se cree mejor que yo, es que usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Y entonces en ese tipo de cosas, en esa inseguridad, en esa baja autoestima, también se están generando conflictos, se están generando peleas. Otra razón son las heridas emocionales no sanadas, experiencias pasadas de rechazo, traición o abuso. ¿Sí? Por ejemplo, un hombre que le ha ido mal en el amor, en lo relacional, en lo afectivo, entonces termina pensando que todas las mujeres son malas. Y entonces por eso están todos esos chistes, por eso están todos esos comentarios horribles y feos acerca de las mujeres y muchos hombres misóginos. ¿Por qué? Porque han sido heridos de pronto desde la misma infancia con la mamá, que por algún motivo la mamá le haya rechazado, ¿cierto? Y las mujeres también, que han tenido esas experiencias negativas con hombres, entonces las mujeres tienden a irse al feminismo violento. Ahorita escuchaba las noticias por allá de unos daños que se hicieron, algo así, en nombre del feminismo. Las heridas emocionales llevan a las personas a ser conflictivas, problemáticas, hombres y mujeres, al machismo o al feminismo y a este tipo de cosas, experiencias pasadas de ese rechazo. Entonces hay desconfianza y hay agresividad. A mí nadie me va a herir. Me hicieron daño, pero nadie más me va a herir. ¿Sí? Y si me casé, pero mi marido sabe con quién, tiene que saber con quién se casó y nadie me va a herir a mí. O el hombre también dice, la mujer a mí no me va a controlar. Entonces está la defensiva y la pelea. También la falta de autocontrol emocional, ¿sí? Que ya vamos a ver que son de sus raíces en lo espiritual. Porque el fruto del Espíritu Santo es autocontrol. Entonces, cuando hace falta ese autocontrol y se está generando problemas continuamente, es este problema emocional. También la dependencia emocional o el miedo al abandono también genera conflictos y problemas. Una persona que teme la soledad puede volverse manipuladora o celosa, ¿sí? Porque teme la soledad, porque está pensando que tal vez la gente le quiere hacer daño, lo quieren abandonar.
Y pues claro, esto afecta la relación, problemas emocionales. Pero ya hablamos acerca de lo emocional, de la sanidad emocional, pero esta es una de las causas de los conflictos. Si un hombre no es sano emocional, si una mujer en el hogar, si no hay sanidad emocional, va a haber problemas continuos, va a haber discordia. Y es una situación que una mujer en un momento dado dice, yo no me aguanto más eso. O un hombre, no me aguanto más esto es una tortura. Y por eso es que la gente afuera está hablando de chistes que qué peor infierno que este que yo vivo acá en mi casa. ¿Sí han escuchado eso? Por eso, porque no hay sanidad, ¿cierto? Y la gente está sufriendo. Pero también hay unas causas psicológicas de los problemas relacionales, como las dificultades en la comunicación, ¿sí? Cuando hay dificultad en la comunicación, entonces falta de asertividad, interpretación errónea de mensajes y dificultad para expresar emociones, y esto genera malentendidos. Uno tiene que aprender a comunicarse bien, ¿sí? Y tal vez, no sé, uno no haya tenido muy buen lenguaje en su crianza, en su infancia, pues uno tiene que mirar de qué manera uno aprende a comunicarse mejor para evitar malas interpretaciones, ¿cierto? La comunicación. Y entonces la dificultad en la comunicación es un problema psicológico que trae, genera malas relaciones. También los pensamientos distorsionados y el mal uso del lenguaje. Pensamientos distorsionados, ¿sí? Esos pensamientos distorsionados también tienen que ver, esto es multicausa, con lo emocional. Por ejemplo, cuando una relación siempre me tratas mal, siempre haces esto, y resulta que no es siempre, sino que uno en el momento del enojo dice siempre, ¿sí? Entonces pensamientos distorsionados, siempre haces esas mismas bromas, ¿cierto? ¿Si has escuchado eso? Nunca me pones cuidado. Pero también la lectura de la mente. ¿Sabía que uno está como si leyera la mente muchas veces de la otra persona? Pensando que lo que la otra persona lo hizo es por esto. Y entonces, por ejemplo, en ese caso, la esposa dice, no quisiste invitarme a ese restaurante porque crees que necesito bajar de peso, ¿no? Y el hombre dice, estaba pensando en el partido de fútbol. Pero la mujer tal vez está como si leyera los pensamientos. O el hombre, cuando le dice a la mujer, ¿cierto? Es como si le estuviera leyendo los pensamientos. Y entonces, pues eso genera conflictos porque uno no puede interpretar las motivaciones de las demás personas. Tal vez uno tenga sospecha, pero es mejor uno callarse, porque ahí es donde cae uno en juzgar a los demás, ¿sí? Porque es que uno está pensando que el otro pensó esto y entonces ya uno lo asegura. Tú hiciste esto, fue por esto. Y resulta que uno se puede equivocar, porque uno no puede leer el pensamiento de la otra persona. Pero en las relaciones interpersonales sucede así. La esposa dice, te quedaste viendo a esa mujer en la calle, te parece más bonita que yo, ¿no? Y resulta que el esposo dice, no, estaba viendo, era ese carro último modelo 2025 con 500 caballos de fuerza. ¿Sí? Pero muchas veces los problemas relacionales tienen que ver con eso, que uno está pensando, que el otro está pensando esto y uno lo afirma, ¿no? Y es que tú estabas pensando esto y por eso hiciste esto, ¿cierto? Porque piensas que tú eres mejor que yo, ¿no? Porque piensas, y entonces ahí está el conflicto y uno se equivoca muchísimo en ese aspecto, se equivoca. Entonces los pensamientos distorsionados y el mal uso del lenguaje, pero también las diferencias en los valores y creencias. Sí, eso trae conflicto, las diferencias que tenemos en nuestra crianza, en nuestra historia de vida. Entonces uno está interpretando la vida y el comportamiento de las demás personas como yo fui criado. Entonces a mí me enseñó mi papá y mi mamá esto, entonces eso lo introyecta, creo que se me olvida la palabra en psicología, ¿sí? Que uno interioriza eso y entonces uno está juzgando a los demás, el comportamiento de los demás por su historia de vida,
¿sí? Las diferencias en los valores, en las creencias. Cuando dos personas tienen principios muy distintos, pueden chocar constantemente en su forma de ver la vida. Entonces, por eso es que se recomienda que haya más similitudes. ¿En qué? En un matrimonio. Las similitudes son una gran ayuda y las diferencias, a no ser una diferencia temperamental, a veces es un complemento, claro, pero las diferencias sobre todo en los principios, en los valores, en las creencias o en la fe, es fatal una diferencia así para una relación. Porque Jesús dijo, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por eso es que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, ¿sí? Porque no se puede, ¿cierto? Cuando hay esas diferencias así, entonces, sobre todo en una relación de pareja, no. Pero estas causas emocionales y psicológicas, por lo general se alimentan de la condición espiritual del ser humano. Porque aún mira, estas situaciones emocionales y psicológicas, cuando uno es una persona que va madurando espiritualmente, va recibiendo sanidad y uno va aprendiendo a sortear esto de una manera adecuada porque tiene autocontrol, porque es más humilde, ¿cierto? Porque ora, cuando hay un conflicto uno va y ora en lugar de ir a prestar el oído por allá a los compañeros de cerveza que dicen no se la deje montar de su mujer, usted también hágale lo mismo, usted esto, aquello y lo otro. No, cuando uno es espiritual uno va y ora y uno va a que el Espíritu Santo le guíe y uno puede solucionar los problemas. Si uno no es espiritual, pues ¿quién es el consejero? ¿Sí? Por eso dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice la palabra, porque uno enojado, uno por allá una orilla de la cama y el otro la orilla de la cama, si es que están en la misma cama, ¿cierto? Y ahí en el centro, ¿quién se acuesta? El enemigo contento. Aquí yo me entrono porque ellos no oran, no siguen los principios de la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces, ¿quién es el que aconseja? A ella la aconseja, le dice unas cosas, cizaña, y a él el enemigo también le está dando cizaña. Entonces los conflictos surgen como consecuencia del pecado y de la naturaleza caída del ser humano. De ahí surgen los conflictos. Y algunas causas específicas de tener malas relaciones incluyen el egoísmo y el orgullo. Esto es espiritual. El egoísmo y el orgullo. Si uno es egoísta, orgulloso, téngalo por seguro que es una persona problemática. ¿Sí? Porque no se aguanta nada, porque la ofensa está a la orden del día. Bien que se la hagan o bien que la interpretó como una ofensa, pero ahí está la persona orgullosa o la persona egoísta. Es la tendencia humana, priorizarse a sí mismo y genera rivalidades y falta de empatía. ¿Sí? Es querer ser el mejor, tener el mejor puesto, el mejor trato que los demás, que me hagan sentir bien, ¿sí? Cuando uno piensa en uno, primero para mí, ¿sí? Y entonces cuando uno va, por ejemplo, a un matrimonio así, no, esto no, ¿cierto? Si el hombre va pensando yo soy el hombre acá y la mujer es la que me va a hacer feliz, aquí está yo me casé con usted para que me haga feliz, ¿sí? O la mujer va y es que yo soy la reina, ¿sí? Y si uno va con ese pensamiento, uno se va a encontrar con un muro, ¿sí? Uno tiene que ir con un pensamiento humilde, ¿cierto? Es como yo contribuyo a la felicidad de la persona, cómo yo puedo apartar lo mejor de mí. Por eso es que los que más se separan y más relaciones fallidas tienen son las estrellas de Hollywood, los artistas, y por eso, por el orgullo, por el egoísmo, porque es que el amor no es por qué bonito sea un hombre, qué bonita sea una mujer, qué bello, no. Eso es simple, eso simplemente puede ser una atracción física, pero después que una relación de pareja ya pasa el tiempo, se da cuenta que eso no es lo más importante, ¿cierto? Sino que lo más importante es la consideración de la otra persona, el respeto, ¿cierto? Lo más importante es el apoyo, la compañía,
¿cierto?, de la otra persona. Lo físico, eso realmente no. Tal vez inicialmente haya sido un motivo de atracción, pero el orgullo, el egoísmo es una situación muy tremenda. Y eso nos pone a pelear en cualquier lugar, cuando uno es orgulloso y egoísta, en cualquier lugar, en el hogar, en el vecindario, en el trabajo, ¿sí? Y es uno de los pecados que se necesita rechazar, renunciar. En Santiago capítulo 4, el versículo 1, mira lo que dice, versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? La Biblia dice, ¿de dónde vienen? Vienen de no tener un marido bonito, ¿sí? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Clarita la palabra. Allá está. El orgullo, el egoísmo, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa allá dentro de uno. Si uno es una persona que no ora, que no lee la palabra, que no va a escuchar a Dios, entonces uno está a merced de este egoísmo humano. Está a merced de esta naturaleza pecaminosa. Y entonces uno no puede solucionar los conflictos. Uno será una mejor persona cuando uno sea obediente en esto que dice la palabra. La falta de perdón y la amargura. La falta de perdón es una desobediencia. Un creyente, la Biblia dice que nosotros no tenemos derecho a guardar rencor ni odio contra nadie. Cuando lo hacemos, nos hacemos daño a nuestra salud mental y física, ¿sí? Genera amargura. Nosotros debemos siempre perdonar, así sea una ofensa imaginaria nuestra o una real, ¿sí? Siempre debemos perdonar. Si la persona no vino a pedirte perdón, tú lo haces. Ese día, en la noche tal vez, en tu reflexión, y te acuerdas de eso, el Espíritu Santo lo trae, y tú puedes orar y decir, Señor, yo perdono a esa persona que me insultó en la calle. La bendigo, Señor. Perdono a esa persona que me insultó cuando allá en el tráfico, el estrés del tráfico. Entonces uno tiene que estar votando, no se quede con esa basura en su mente y su corazón. Tiene que botar ese costal. No hagamos como el habitante de calle que lleva toda esa porquería ahí cargando todo eso, no. Y cuando uno no perdona, uno es desobediente. Y eso genera amargura. ¿Y qué pasa? Eso trae conflictos. Una persona amargada es una persona que está lista para problemas, a la defensiva, enojada. Ahí está. Y todo por la desobediencia a la palabra del Señor, la falta de perdonar. Siempre perdonemos, no importa la ofensa, lo que nos hayan hecho. Amén. Porque cuando nosotros perdonamos, estamos botando toda esa suciedad, toda esa porquería que tal vez alguien me quiso echar encima. Si de pronto alguien me maldijo, alguien a propósito me hizo daño, alguna cosa tremenda, ¿sí? Pero tú no permitas que esa babasa sucia no la lleves. Cuando tú perdonas y tú bendices, tú te estás quitando esa babasa del enemigo. Amén. Y no permitimos que eso nos haga daño. Entonces la falta de perdón es una desobediencia. Es la de las principales causas: el egoísmo, el orgullo, la falta de perdón, de problemas en la familia, de problemas en la casa, en el vecindario, en el hogar. Y también una causa específica de los conflictos es la guerra espiritual que se libra. ¿Sí? En Efesios capítulo 6 dice la palabra que no tenemos lucha contra las personas, contra sangre y carne,
sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, ¿sí? Así que tu pelea no es contra tu esposa, no es contra tu esposo. Si te aferras a la pelea y nos enganchamos a la pelea, entonces, claro, el enemigo está contento, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta que detrás hay demonios de rencilla, de pelea que nos quieren poner a discutir, a interpretar mal las cosas, entonces nosotros vamos a orar y vamos a reprender en el nombre de Cristo Jesús y no vamos a permitir que ese se salga con las suyas, el que quiere ponernos a pelear, ¿cierto? Entonces hay una guerra espiritual y es una clave de los conflictos interpersonales, impide que una persona desarrolle. Mira, otra clave importante aquí hablando de la lucha espiritual es la inmadurez espiritual, ¿sí? La inmadurez espiritual es si uno no crece espiritualmente, si uno no ora, no lee la palabra, no se congrega, no es obediente a la palabra, esa inmadurez espiritual le va a llevar a uno a ser conflictivo, porque cuando uno no ora, uno está como que más susceptible, está susceptible a las peleas, está susceptible al orgullo cuando uno no ora. Pero cuando uno lleva una vida espiritual consagrada al Señor, uno está viendo todo lo espiritual, está viéndolo y uno es manso y humilde. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sobre la madurez, 1 Corintios 3:2 dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, dice el apóstol Pablo. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa y no viven como la gente del mundo? Yo a veces me pongo a observar a los niños, a mis niños pequeños, y también cuando en el colegio de pronto tenemos que hablar de algún conflicto entre los niños con otros niños, y cuando yo me pongo a ver eso, a veces me da risa, porque yo digo: oiga, los niños, ¿verdad?, cómo interpretan y pelean por esto. Pero luego pienso: oiga, pero los adultos no somos tan diferentes. Uno a veces adulto es como un niño inmaduro, igualito. Uno cree que los niños son los que se ponen a pelear por el juguete, ¿cierto? Uno cree que los niños son porque pensé que esto, no. Y resulta que muchas veces el adulto está en las mismas. Y cuando yo observo eso, y lo puedo observar porque tengo niños pequeños, y Dios me lleva a pensar en eso, ¿sí? Yo pienso en eso y de verdad que uno aprende bastantes cosas. Aquí hay algunas formas en que la inmadurez espiritual contribuye al conflicto. Por ejemplo, la falta de discernimiento y sabiduría. Cuando uno no es maduro espiritualmente, significa que uno no lleva una vida de oración, no tiene una vida con la palabra, entonces no hay sabiduría, ¿sí? No hay discernimiento espiritual. Cuando uno es espiritual, uno discierne: si el maligno acá quiere ponerme a pelear, ¿sí? Quiere ponernos a pelear. Entonces uno está viendo lo que hay detrás de eso espiritualmente, ¿sí? Una persona espiritualmente inmadura no ve las situaciones desde la perspectiva de Dios, sino desde sus propias emociones y deseos. Entonces uno está viendo desde mis propias emociones, lo que yo siento, lo que sentí impulsivamente en un momento, lo interpreté, tal vez evocó alguna ofensa que me habían hecho antes y vuelve y de una vez yo reacciono, pero en mis emociones. Interpreto las cosas en mis emociones y en mis deseos y no desde la perspectiva de Dios. Yo tengo que ver desde la perspectiva de Dios. Una persona inmadura puede reaccionar impulsivamente en lugar de buscar dirección del Espíritu Santo. Uno está bajo la tiranía, bajo la dictadura de las emociones. Cuando uno está reaccionando así, bajo la dictadura de las emociones. Pero cuando uno puede callar y puede buscar la dirección del Espíritu Santo, entonces podemos ser puentes
de bendición. Amén. La blanda respuesta calma la ira, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Uno puede evitar el conflicto porque uno es una persona madura, espiritual. Pero eso es con la ayuda del Señor, una vida espiritual fuerte. Alguien que es maduro puede, alguien que es inmaduro puede herir a otros con palabras duras y malinterpretar también las intenciones de los demás. Entonces, una persona inmadura va diciendo palabras feas que hacen daño, que maltratan. Y una persona inmadura puede malinterpretar simplemente, es que está pensando esto, aquello, y entonces juzga y va y se enfrenta a la otra persona porque está pensando eso. Es inmadurez espiritual. Una persona inmadura espiritualmente es orgullosa y le falta, valga la redundancia, le falta la humildad, ese orgullo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere a través de esta palabra? A lo práctico. Dios quiere sanarnos, quiere sanar nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares, nuestra relación con los hijos, en la empresa, en el negocio, en el vecindario. Porque cuando somos sanos en el área relacional, eso nos va a llevar a tener plenitud. Porque el área relacional es tan importante. Si uno no es sano en esa área, uno se convierte en una persona amargada, en soledad, aislada, ¿sí? Porque no es sano en esa área. Y la soledad y el aislamiento, eso va total en contra de la salud mental y física de una persona. Por eso es por nuestro propio bien. Alguien dirá, entonces yo tengo que dejarme y yo tengo que dejarme de fulano y yo no. Yo tengo que mirar cómo me hago sentir. No, es que es por nuestro bien. Cuando aprendemos a relacionarnos bien, cuando aprendemos a ser humildes, personas sencillas, maduras espiritualmente, eso es un bien para nosotros, para nuestra familia, para nuestra salud, para nuestra felicidad, para nuestra relación de pareja. Amén. Entonces, la inmadurez espiritual lleva a que una persona se aferre a su propio punto de vista y no quiere ceder aunque esté equivocada. Otros se dan cuenta, pero está equivocada. Y ella, no, es que yo tengo la razón. Y lo tremendo es que otras personas empiezan a darse cuenta clarito que está equivocada, pero uno aferrado a su punto de vista, y el que queda mal es uno, ¿cierto? Cuando tiene esos puntos de vista. Por eso tiene uno que tener la humildad para ir y orar y decir, Señor, yo puedo estar equivocado. Yo les contaba la vez de un dinero que fui a pagar y que pensé que la persona se quería quedar con el dinero y yo estaba convencido y no era así. Uno se puede equivocar. Y uno puede estar convencido, es que yo vi, es que estoy seguro. No, uno puede estar equivocado. Entonces, por eso tenemos que tener la humildad para ir a buscar la dirección de Dios, para pensar. Y también no reconoce sus errores, no pide perdón, y esto pues agrava los conflictos. Dios quiere que haya sanidad, porque cuando hay sanidad relacional, cuando una pareja, por ejemplo, o en una empresa hay esa unidad, pues eso hace que se utilicen mejor los recursos. El conflicto y la pelea, eso es un gasto de energía innecesario. Esa energía la podría uno usar para ir adelante, para ir a alcanzar las metas, para lograr en el trabajo cosas mejores. Uno podría usar esa energía para disfrutar la vida, pero cuando uno está enredado en el conflicto, ahí está gastando energía. Se va a enfermar, una persona se puede enfermar en esa situación. Entonces, no, tenemos que orar si somos orgullosos, si somos egoístas. Por lo general, el egoísta no reconoce que es egoísta. Piensa que es la otra persona la del problema. O el orgulloso igual no reconoce el problema, piensa que es el otro. Piensa que él le tiene toda la razón, los equivocados son los demás. Y eso genera conflicto. La envidia es tremendo. La envidia es una cosa terrible, porque hasta puede generar envidia entre los mismos cónyuges, entre la familia, entre los hermanos. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Caín cómo se llenó de envidia y rabia porque Dios aceptó la ofrenda de Abel hasta que lo mató. ¿Recuerdan en Jacob y Esaú?
Como Esaú dijo, cuando muera mi papá voy a matar a mi hermano. La rabia, la ira, ¿quién está detrás? Satanás. Nosotros no podemos permitir que el enemigo se salga con la suya, poniéndonos a pelear entre hermanos, poniéndonos a pelear entre familia, entre pareja, entre padres e hijos. Ahí es importante que haya una sanidad relacional, y esto es lo que el Señor quiere hacer cuando llegamos a Cristo, porque Dios quiere que tengamos una vida plena, una vida feliz, una vida bendecida. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios quiere que seamos felices. Les cuento que el fundador de la iglesia en la que yo crecí y en la que me formé, allí estudié teología, el instituto bíblico donde yo estudié teología, en la iglesia donde crecí, conocí al Señor, tiene el nombre de el fundador de la iglesia. Fue un misionero, un gran hombre de Dios que llegó a Colombia en 1933. Fue uno de los pioneros del protestantismo en Colombia. Y junto a su esposa enfrentaron grandes retos, y su historia resalta su dedicación a la voluntad de Dios. Ellos son los abuelos del pastor Andrés Corson. Yo crecí en la iglesia y me formé como pastor en la iglesia que fundó el abuelo del pastor Andrés Corson. Y el pastor Andrés Corson cuenta que cuando había una diferencia entre sus abuelos, lo que hacían era orar para que Dios convenciera al que no tenía la razón. Y casi siempre lo hacía, ¿sí? O sea, ellos entre pareja, misioneros, siervos de Dios, pero a veces había diferencias, y cuando no se ponían de acuerdo sobre algo, entonces guardaban la calma, no se ponían a pelear, sino que oraban. Vamos a pedirle al Señor que convenza al que está equivocado, si es ella o es él, si era el abuelo o la abuela, ¿sí? Y iban y oraban, y casi siempre en el tiempo con la palabra y la reflexión, el Espíritu Santo traía la convicción a ella o a él. Si él tenía que seguir el consejo de la esposa, entonces una forma muy madura, ¿cierto? Porque uno se enciende a pelear, no, es que yo digo esto y lo que yo quiero es esto, y usted por qué, ¿cierto? No, uno más bien guarda la calma, no hay un acuerdo, vamos a orar. Y casi, dice el pastor Andrés Corson, casi siempre ellos se ponían de acuerdo. Pero cuando aún después de orar no se ponían de acuerdo, ella, siguiendo lo que la Biblia dice allá en Efesios 5:23, que el marido es cabeza de la esposa, ella cedía a lo que él decía. Y acá, claro, son personas espirituales, Esto no se puede aplicar por ejemplo, a una persona, o sea, no estoy diciendo que entonces la mujer tiene que, si el hombre el hombre no es espiritual y está pidiendo cosas inmorales, ella se va, no, porque la palabra siempre dice que primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero como ellos, los dos eran personas espirituales, obviamente ninguno estaba pidiendo nada malo, solo que a veces no había acuerdo en algo. O si alguno estaba equivocado, pues en ese tiempo de oración Dios traía la convicción. Amén. Pero yo no quiero decir con esto también, entonces, es que una mujer tiene que ceder a los caprichos no correctos de un esposo, ¿sí? Pero si los dos son creyentes espiritual, y de lo que se está hablando, no, y así no sean los dos creyentes, y es un asunto normal de pareja, como por ejemplo, que ella quiere que se ponga en un colegio y el papá quiere que no, en otro colegio, ¿sí? No, hay que orar para que luego llegue a un acuerdo. Y si no, pues ella debería ceder, porque el marido es cabeza de la mujer, dice la iglesia. Dice la Biblia, ¿sí? Y como acá estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, no somos orgullosos, ni feministas, ni machistas. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele un aplauso al Señor. Porque acá lo que queremos es honrar y agradar al Señor. Amén. El creyente inmaduro no ha desarrollado su carácter para tener el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas, ¿sí? Entonces esa inmadurez lleva a las peleas. La persona inmadura espiritualmente depende de las emociones en lugar de la fe. Suele ser guiada por sus sentimientos y no por los principios sólidos de la palabra de Dios. Y esto lo hace inestable en sus relaciones, reaccionando de manera extrema, ¿sí?,
ante problemas menores, cosas pequeñas y una cosa pequeñita y enciende el problema en la casa, en el hogar, y puede ser una cosa sencilla, ¿cierto? La madurez espiritual se desarrolla a través de la meditación en las escrituras, la disposición para buscar a Dios. La inmadurez espiritual impide la resolución de conflictos porque hace que las personas actúen con orgullo, emociones descontroladas y falta de amor. Diría que en la resolución de conflictos, eso es lo que le falta acá a Colombia, que la gente conozca a Dios. Le han puesto todos los expertos en resolución de conflictos acá y el conflicto sigue porque esto es espiritual. ¿Sí? Esto es espiritual. La gente no busca a Dios, ahí seguirá el conflicto. ¿Sí? Y quiero terminar la palabra hoy con Hebreos capítulo 5, el versículo 11. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Uy, alguien dice, uy, pero ¿cómo Dios está insultando en la Biblia? Vea. No, algunas veces nos comportamos torpes. Yo me he comportado torpe espiritualmente algunas veces. Y cuando el Señor me habla, amén, Señor, habla, yo quiero dejar de ser torpe, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, dice, ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. A veces nos pasa eso, seguimos enredados en cosas, en conflictos, como si no escucháramos la palabra, como si no la estudiáramos, como si no recibiéramos, como si entrara por aquí, saliera por acá. Y seguimos enredados en conflictos y en problemas por cosas pequeñas. ¡Qué inmadurez espiritual! ¿Sí? Verso 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Entonces la gente que se ofende fácilmente en una palabra, porque acá la palabra está que Dios nos hable a todos, ¿sí? Y se ofende la gente si se habló del diezmo, se ofende y se va de la iglesia. Hay por ahí un chat de WhatsApp mandamos el devocional donde predicó el pastor Charles Stanley el martes, creo que fue el jueves, y habló acerca del diezmo y alguien ¡fum!, se salió. Fulano se salió del grupo, se salió. Entonces, que la gente quiere escuchar solo las cosas que les gusta, ¿sí? Y dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños. Versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Está hablando de ¿cierto? Hablo de la inmadurez espiritual cuando una persona no recibe la palabra. Nosotros estamos para que Dios nos instruya y nos edifique. Y aquí estoy, Señor, háblame porque yo quiero hacer tu voluntad. Pero la persona que es inmadura espiritual como un niño se ofende por todo. Versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ahí está esa palabra. El Señor quiere guiarnos, quiere bendecirnos. Torpe significa, leí lo que significa torpe, y es alguien que es lento para comprender las cosas, que comete errores tontos, poco inteligente o poco delicado en su trato con los demás. ¿Sí? Entonces muchas veces somos torpes en la relación con las demás personas. No somos sabios, ¿cierto? Y entonces hay problemas, hay situaciones de conflicto. Dios hoy quiere traer sanidad. El martes vamos a estar ministrando esta área, que el Señor traiga sanidad, que nos libre de todo orgullo, de todo egoísmo, de toda soberbia, que nos libre de todas heridas también que nos hacen pelear, ¿cierto? Que nos libre de todo eso que nos lleva a tener conflictos. Dios quiere que tengamos relaciones de pareja bien, que disfrutemos bien nuestra relación de pareja, que sea una alegría llegar a casa. Eso quiere el Señor, que uno alabe al Señor. El Señor quiere
Que los hijos quieran llegar a casa porque la casa es una bendición, en la relación de mi papá y mi mamá, qué bonito estar allá, y no que el hombre dice, uy, no, yo no quiero llegar a la casa porque no, eso. Sí, o la mujer diga, no, yo no me aguanto a este marido. O los hijos están en medio de una pelea terrible ahí. No, Dios no quiere eso, el Señor no quiere eso. Dios quiere que tengamos paz y tranquilidad, amén. Dios quiere que prosperemos, eso impide también la prosperidad, amén. En una empresa también llena de chismes, donde los directivos, los que están ahí, no son personas maduras y están peleando, eso impide que haya bendición para la empresa. Las envidias, las peleas, la inmadurez. No, Dios quiere traer sanidad, prosperidad económica, porque esto trae prosperidad. La Biblia dice, mejor son dos que uno, tienen mejor paga de su trabajo, y eso indica la unidad, la sinergia que hay cuando hay unidad, amén. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanar la relación de la familia, de padres e hijos, de esposos, en el trabajo. Qué bueno ser una persona con la que las demás quieren tratar, ¿cierto? Es muy bonito, pero es feo cuando la gente dice, uy, no, fulano es más problemático, conflictivo, es muy envidioso, es aislado, es allá. No, eso es feo, pero con el Señor nosotros podemos ser sanos y podemos ser bendición. Y una persona sana en el área relacional es una persona que va a ser bendecida en su trabajo, es una persona que va a alcanzar metas, es una persona que va a ser feliz en la vida. Por eso es que esta área es muy importante, y muchos creyentes llevan años en la iglesia, no han sanado esta área, y por eso no hay una vida plena y de bendición. Pero el Señor nos lleva a una vida plena. ¿Cuántos alaban al Señor? Los que reciban esta palabra, amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Señor, yo no quiero ser torpe, Señor. No quiero ser torpe en la relación con mi esposa. Yo no quiero ser torpe en la relación con mis hijos y con las personas que me rodean, Señor. Yo quiero ser una persona que escucha tu palabra, que oye el Espíritu Santo. Y pídele al Señor perdón por el orgullo. Pídele al Señor perdón por esos celos. Pídele perdón al Señor por ese egoísmo. Señor, hoy te pedimos perdón por el egoísmo, te pedimos perdón, Señor, por ese orgullo, te pedimos perdón, Señor, por esos pecados, Señor, esa discordia, te pedimos perdón, Señor, por esa furia que muchas veces la ira nos controla. Perdónanos, Señor, perdónanos la amargura, perdónanos, Señor, cuando no perdonamos a otros. Hoy decidimos perdonar, Señor, renunciamos en el nombre de Jesús al orgullo, renunciamos, Señor, a la soberbia, renunciamos, Señor, a esa inmadurez, renunciamos a esos celos, renunciamos a esa envidia, Señor, renunciamos a estar pensando mal del otro, a estar pensando que el otro es una persona mala. Renunciamos, Señor. Ora al Señor, pídele al Señor, dígale, Señor, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor, y renuncio. Ahí lo que el Espíritu Santo te va guiando, y que identificas orgullo, egoísmo, identificas una ira descontrolada en tu vida. ¿Qué estás identificando? Y pídele perdón al Señor, pídele perdón a Dios y dile, Señor, yo renuncio con tus palabras, renuncia a ese tipo de cosas y declárate libre. En el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a esa envidia, renunciamos a ese tipo de cosas que nos dividen, Padre. En el nombre de Cristo declaramos victoria, Señor. Hoy decidimos, Señor, que vamos a vivir tu palabra, vamos a seguir lo que tú nos enseñas en tu palabra para ser personas mejores, Señor, para ser felices en la relación de pareja, Señor, Padre, para ser felices en nuestra relación con nuestros hijos, Señor, para vivir en plenitud, Padre. Gracias, alaba al Señor, bendice el nombre del Señor, dale gloria al Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Rey eterno, Dios grande. Ayúdanos, Señor,
Padre, renunciamos a toda inseguridad, a toda baja autoestima que nos lleva a pelear. Renunciamos a las heridas emocionales no sanadas, Señor. Padre, trae sanidad. Renunciamos a la falta de autocontrol, Señor, a la dependencia emocional o el miedo al abandono. Renunciamos a las dificultades en la comunicación, Señor. Ayúdanos a tener una mejor comunicación, Padre. Renunciamos a los pensamientos distorsionados y el mal uso del lenguaje, a estar juzgando, Señor, a las otras personas pensando que nosotros sabemos que están pensando ellos. Renunciamos, Señor, a estar peleando por diferencia de valores en las creencias, al egoísmo, al orgullo, Señor, a la falta de perdón, Señor, a ese orgullo, Padre. Hoy, si el Espíritu Santo te inquieta a pedir perdón a alguien, hay que ir a pedir perdón, o hay que perdonar a alguien. Deja que el Espíritu Santo ahí obre y